¿sí? El tema 3 va a iniciar el próximo viernes, sábado y el domingo termina, o sea, tienen 3 días para resolver el examen ese, perdón, la tarea esa. Esta tarea naturalmente va a ser del mismo tipo de las tareas que ya han hecho y tienen 1 hora para resolver cada tarea, tienes 3 intentos, lo cual significa de que pueden ir mejorando, es decir, las fallas que encuentren para resolver la primera vez, pueden en la segunda y en la tercera, el tercer intento, resolver en forma más satisfactoria. La mejor calificación de los 3 intentos, es el puntaje que les pone la máquina como puntaje final. Bueno, ya somos 15, lo cual significa que está bastante bien y podemos iniciar. Entonces vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver un ejercicio que se parece mucho a un tendedero de ropa. Es decir, este ejercicio es el caso típico de un tendedero de ropa, con la diferencia que aquí no vamos a considerar lo que se llama la catenaria, es decir, la forma normal del tendedero de ropa, que es una forma colgante. Aquí lo que tenemos es para que se estire la parte central de nuestro tendedero, vamos a colocar una figura de un gato en un lado de 2 kilogramos, una figura de un perro en el otro extremo. Fíjense que este es el extremo 1, el 2 y el 3. Es decir, aquí hay un punto que es importante, acá hay otro punto, y si se fijan, esto está totalmente horizontal y recto. Entonces dice, un juguete en un museo de arte se compone de un gato de acero de 2 kilogramos y un perro de acero de 4 kilogramos suspendido de un cable de peso despreciable. Cuando θ1, es decir, este ángulo de aquí, es igual a 20 grados, la cuerda central está completamente horizontal. Calcular la tensión, fíjense que esta cuerda tiene tensión hacia arriba, esto es el peso del gato, y esta más esta contraponen, ¿no es cierto?, la tensión de acá. Es decir, si este punto no se mueve, significa que esto más esto, fuerzas, da 0. Lo mismo pasa en este otro lado, la 3, la 2 y el perro, ¿no es cierto? Estas 3 fuerzas, ¿sí? También deben sumar 0. Entonces dice, cuando θ1 igual a 20, la cuerda central está completamente horizontal, es decir, no hay ningún problema con calcular la tensión hacia, ¿no es cierto?, el otro extremo en el punto este y en este otro punto. Después dice calcular la tensión y calcular el ángulo de la cuerda 3. Fíjense que este es el caso de un tendedero de ropa. O sea, podríamos decir que en este caso sería un tendedero de ropa con la ropa colgada en la forma que está, ¿no es cierto?, esto. Entonces vamos a iniciar. Fíjense que yo debo hacer, ¿no es cierto?, para mi problema, debo hacer, ¿sí?, el diagrama de cuerpo libre que nos corresponde. Fíjense bien, T1 es la tensión, ¿no es cierto? Aquí hacia abajo tengo el peso, hacia arriba tengo la tensión, la normal o la tensión hacia arriba, y lo que nosotros tenemos es que esta tensión hacia acá, más esta, más el peso me debe dar
0, me debe dar 0. Ahora bien, en este otro extremo, lo que yo tengo aquí, tengo el peso, esta tensión, fíjense que estas son las tensiones características. La tensión 3 más esta tensión hacia acá, más el peso, esto me debe dar un 0. Entonces, si ustedes se fijan, lo que yo tengo de diagrama de cuerpo libre me dice de que menos T1, ¿sí? Coseno de teta 1, o sea, hacia acá, ¿no es cierto? Más T1X, o sea, a lo largo del eje X, T1X sería la tensión de este cable. Entonces yo lo que tengo es que esta tensión T1 tiene un ángulo de 20 grados, según lo que me dicen, ¿no es cierto? T1 vale 20 grados, M1 vale 2 kilogramos, M2 4 kilogramos. La tensión T no la conozco y el ángulo teta 3 tampoco lo conozco. Entonces lo que yo debo hacer es decir, menos T1 coseno de teta, o sea, la componente de T1 en dirección negativa en el eje X, más T1X me da 0. Es decir, lo que estamos viendo nosotros es que la componente de T1 en la dirección X, ¿no es cierto?, anula a la tensión que está haciendo este otro punto de este otro extremo. O sea, esta tensión aquí es la que produce el arreglo de acá. Esta tensión de aquí, que llamamos T3, es lo que produce la tensión de este lado. Entonces, vamos a ver que la segunda ecuación, ¿sí?, dice que T1, ¿no es cierto?, T1 tiene una componente negativa en X, una componente positiva en Y. Esta componente positiva en Y es T1 sen teta, T1 sen teta, que anula, T1 sen teta es esto que hay aquí, que anula al peso del gato, anula el peso del gato. Entonces T1 sen teta es igual a M1G, o sea, esta componente de aquí me está hablando de que la primera ecuación es que la tensión de la cuerda, ¿sí?, en el centro, ¿sí?, es anulada por T1, ¿no es cierto? O sea, T1X la llamamos a esta, es anulada por T1 coseno de teta 1. ¿Sí? O sea, aquí tenemos esta. La otra ecuación es la que tiene que ver con esta fuerza de aquí, este 1 sen teta, o sea, lo podemos ver aquí, cateto opuesto es el seno, ¿no es cierto? Cateto opuesto es el seno, opuesto al ángulo, a eso se refiere, ¿no? Entonces lo que tenemos es que esto sería T1 sen teta es igual a M1G, o sea, la componente esta es anulada por la componente de T1 en dirección vertical. Ahora bien, del otro lado no puedo tener algo diferente. Fíjense lo que dice aquí. Dice que T1, ¿no es cierto? Este es T3 en la dirección X, esta es la dirección X, ¿no es cierto? Tengo, si este es el ángulo teta, cateto adyacente es coseno, entonces T3 coseno de teta 3 menos la tensión en el centro de la cuerda es 0. La otra ecuación es la que tiene que ver con la componente vertical. La componente vertical es T3 seno de teta, que es igual a M3G. Entonces, aquí hay un punto, aquí están las dos ecuaciones, acá hay otro punto, otras dos ecuaciones, y lo que yo tengo es que, ¿no es cierto?, es que me faltan algunos detalles. Por ejemplo, T1 coseno de teta 1, T1 coseno de teta 1, ¿sí? Estamos hablando de la componente X, es T1X
y la llamamos T porque este lado y este otro tienen que ser la misma, de lo contrario la cuerda no estaría totalmente tensa y horizontal. Entonces, lo que tenemos es que T1 coseno de teta es igual a la tensión de la cuerda en el centro, ¿no? Ahora bien, fíjense que aquí tengo T1 coseno de teta 1 es T. Y la otra ecuación es la que yo acabo de escribir aquí, que dice T1 sen teta igual a M1G. T1 sen teta es igual a M1G. Ahora bien, fíjense que aquí dice T1 coseno de teta, aquí dice T1 sen teta. Si yo, ¿no? decido, ¿no es cierto? Puedo decir claramente que de acuerdo a esta ecuación 2, puedo despejar T1, T1 va a ser igual a M1G dividido por seno de teta 1, sería 2, ¿no es cierto? Porque la masa 1 es 2 por 9.8 dividido por el seno de 20 me da 57.65 newton. Es decir, estas dos ecuaciones, ¿no es cierto?, me van a dar el resultado. ¿En qué sentido? Fíjense que T1 ya lo tengo, es 57.65, es decir, la tensión en este punto, esta tensión ya la tengo. Ahora bien, la otra tensión, ¿sí? La otra tensión es T igual a T1 coseno de teta 1, y por lo tanto, ¿no es cierto?, va a ser 57.65 por el coseno de 30 y me está dando esta componente de aquí, ¿sí? O sea, T1X también se puede llamar T, entonces T es T1 coseno de este ángulo, yo ya conozco T1, lo acabo de calcular, ¿sí? Y por lo tanto conozco esta tensión de aquí. Naturalmente esta tensión y esta están totalmente relacionadas porque de lo contrario, ¿no es cierto?, no tendríamos la cuerda tensa. Fíjense bien, para el caso B, voy a ver qué es el caso B, dice calcular el ángulo de la cuerda, 3, o sea, esta cuerda 3. Vamos a ver. Dice tomando 1 y 3. Tomo 1 y tomo 3. Fíjense que aquí dice T1 coseno de teta 1, aquí dice T3 coseno de teta 3, más esto es 0. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Yo tomo la ecuación 1 y la ecuación 3. Entonces me queda que T1 es a T3, es decir, tomando esto y esto. Si ustedes se fijan, ¿sí?, lo que yo voy a tener es que T1 coseno de teta, ¿sí?, T1 coseno de teta y T3 coseno de teta 1, o sea, aquí lo que tengo esto, la sumo, y al sumarla, como T1X y T3X son idénticas, entonces me queda que T1 es a T3 como coseno de teta 3 es a coseno de teta 1. Aquí lo que hice fue realmente brincarme un paso que fue, dice, se tiene que T1 coseno de teta 1 es T3 coseno de teta 3, por lo tanto me queda esto, igualdad. Ahora, con 2 y 4, me queda que T1, T3, o sea, con 2, 4, ¿sí? Me queda T1 sen teta 1, T3 seno de teta 3 es igual a M1 sobre M3 por G. La G se va porque está arriba y abajo, y por lo tanto, lo que yo tengo es que aquí tengo una ecuación, acá tengo una ecuación. Esta es la ecuación que relaciona, ¿sí?, T1 y T3 con los cosenos. Esta es la ecuación que relaciona T1 y T3 con los senos. Ahora fíjense bien, reemplazando, lo que yo tengo es que coseno de teta 3 sobre coseno de teta 1, ¿sí?, multiplicado por el seno de teta 1, seno de teta 3 es igual a M1 sobre M3. Y si ustedes se fijan, yo aquí tengo coseno de teta 1 y ahí arriba tengo seno de teta 1.
¿Qué significa esto? Seno de teta 1 dividido por coseno de teta 1 es tangente de teta 1. Seno de teta 1 dividido por coseno de teta 1 es tangente de esto. Acá, en la parte de abajo, tengo seno de teta 3 y esto lo paso para acá y me queda, o sea, en vez de tenerlo arriba, lo puedo poner debajo del seno. Y por lo tanto me queda tangente de teta 3. Es decir, la tangente de teta 3 es la tangente de teta 1 multiplicado por M1. Bueno, en este caso sería M3, ¿no es cierto?, sobre M1 porque están. Y por lo tanto, esto me queda, ¿no es cierto?, la tangente de teta 1 la conozco, es la tangente de 20 grados multiplicado por M3 dividido por M1. Entonces sería 4 dividido por 2 por la tangente de 20 es la tangente de teta 3. Esto me da 2, 4 dividido por 2, por la tangente de 20 grados, me da 0.727. Ahora bien, cuando yo calculo el arco tangente, aquí tengo tangente, aquí tengo un valor, y por lo tanto yo puedo, ¿no es cierto?, anular la tangente con el arco tangente, acuérdense que son funciones inversas, ¿sí? Y por lo tanto, voy a calcular arco tangente de esto que hay aquí, y esto me dice que es teta 3 es igual a 36.05 grados. Es decir, el ángulo teta 3 es igual a 36.05 grados. La forma en que se resolvió el problema no es aplicar una ecuación, sino que es realmente jugar con las ecuaciones y a medida que vamos avanzando, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de tener un resultado. Ahora bien, yo podría haber relacionado estas ecuaciones de otra forma, porque si ustedes se fijan, aquí yo relacioné, ¿no es cierto?, M1G y seno de teta, ¿sí? Pero podríamos haber utilizado en otro orden las ecuaciones. Es decir, este ejercicio es un ejercicio con mucha lata porque tiene mucha trigonometría. De hecho, el cálculo que nos están pidiendo aquí es trigonometría más trigonometría. Y por otro lado, si ustedes se fijan, T1 sobre T3 es coseno, que lo tengo aquí, ¿no es cierto? Y ahora, multiplicado por T1 sobre T3, T1 sobre T3 está aquí, entonces es igual a esto de la relación que teníamos, y por lo tanto esto es igual a M1 sobre M3, las G se van. Es decir, es un ejercicio bastante complejo desde el punto de vista de que tiene un montonal de trigonometría aquí adentro, ¿sí? La primera parte se me hace que no está tan complicada, pero lo que tenemos que ver que para llegar a la pregunta A hay que encontrar estas 4 ecuaciones. Con estas 4 ecuaciones ya puedo, en principio, ¿no es cierto?, simplificar el problema, ¿sí? Es decir, de la ecuación T1 seno de teta 1 igual a M1G, puedo calcular el valor de T1. Con ese valor de T1, ¿no es cierto?, yo ya puedo encontrar la respuesta de B porque ya tengo cuál es la tensión T1 y de esa manera esta relación me va a permitir utilizar estas relaciones entre los ángulos y con eso ya puedo resolver esta ecuación en 2 y 4, ¿no? En que lo que estoy haciendo es tomando 2 y 4 y dividiéndolo y de esa forma ya puedo resolver el problema. Si ustedes se fijan, el problema tiene una complejidad que de alguna manera vale la pena tomarla en cuenta de que no es tan trivial, como se pensaría. Fíjense que ahora dice los bloques de masa M1, 20 kilogramos, y M2, 12 kilogramos, se desplazan con contacto, se desplaza, o sea, este bloque M1 y M2
¿sí? Están en un ángulo, fíjense, en un plano inclinado, ¿sí? Y M1 tiene 20 kilogramos, M2 tiene 12 kilogramos, ¿sí? 20 y 12 se desplazan en contacto sobre un plano de 35 grados. Como se muestra en la figura, M1 se mueve sin fricción. M1 no tiene fricción. Mientras que el coeficiente de fricción entre M2 y el plano es muy igual a 0,4. Esto es importante que hagamos énfasis. La fricción es un fenómeno de superficie, pero que no necesariamente afecta igualmente a dos cuerpos diferentes. M1 puede no tener fricción porque el contacto de la superficie, el material de la superficie con M1, por ejemplo, no hacen un contacto que les permita a uno decir que hay realmente fricción. Es decir, M1 se puede mover sin fricción y en el mismo plano, ¿sí? Podemos tener otro cuerpo de otro material que sí presenta fricción. Es decir, la fricción no es un problema solamente de la superficie, la fricción es un problema de el material con que están hechos tanto la superficie como los cuerpos que tenemos encima de esta superficie. Entonces, M1 no tiene fricción, M2 sí tiene fricción. El ángulo es 35 grados y el coeficiente de fricción entre M2 y el plano es 0,4. Entonces, yo puedo tener dos cuerpos en una misma superficie y nos vamos a encontrar con la cuestión especial que no necesariamente los dos deben tener la misma fricción o el mismo coeficiente de fricción, aun cuando se estén moviendo juntos. Ahora bien, fíjense que M1 vale 20, tiene una masa de 20 kilogramos. M2 tiene una masa de 12 kilogramos. Si ustedes se fijan, M1 está empujando a M2 porque tiene mayor masa y por lo tanto la componente de G de M1 es mayor que M2. Es decir, aun cuando M2 tiene una fuerza hacia arriba, que es la fricción, M1 es de esperarse que sea capaz de, ¿no es cierto?, empujar a M2 porque tiene una masa que sin ser el doble está 1.5 veces, por lo menos 1.5 veces, ¿sí?, por encima de la masa de M2. Entonces, hacer el diagrama de cuerpo libre para M1 y M2. ¿Qué significa hacer el diagrama de cuerpo libre? Bueno, vamos a tener que buscar cuáles son las fuerzas que actúan sobre M1 y cuáles son las fuerzas que actúan sobre M2. Aplicar la segunda ley de Newton a cada bloque y plantear sus ecuaciones de movimiento, o sea, el método, ¿no es cierto?, que nos recomiendan para resolver este tipo de problemas. Tercero, calcular las aceleraciones de los bloques. Y cuarto, calcular la fuerza de contacto entre los bloques. ¿Sí? Si ustedes se fijan, este es un típico caso, un típico problema en que tenemos unas fuerzas y que las fuerzas fundamentalmente se deben al peso de M1 y M2. La otra fuerza que aparece es la fricción sobre, ¿sí?, M2 y el plano, la fricción entre M2. M1 no presenta fricción, ¿sí? Ahora, es importante que veamos que la fricción para M1 y para M2 puede ser distinta por el material de que están hechos. La fricción es un problema que tiene mucho que ver con la adhesión que tiene el cuerpo sobre la superficie o el plano que estamos considerando. ¿Sí? Entonces vamos a ver este ejercicio. Este es el fenómeno que estamos viendo. Fíjense que aquí tenemos el plano, este ángulo vale 35 grados, el cuerpo M1 tiene un peso
Y el cuerpo M2 tiene otro peso, son diferentes. Uno vale M1G y el otro M2G. Ahora bien, M1 vale 20 kilogramos, M2 vale 12, el ángulo es 35 grados. Nos preguntan cuál es la aceleración de M1, cuál es la aceleración de M2, cuál es la fuerza de contacto entre M1 y M2, o sea, F1, 2, y la de contacto entre 2 y 1. ¿Sí? Nos dicen que para el caso de M2, ¿no es cierto?, tenemos un coeficiente de fricción. Entonces veamos. Vamos a ver lo siguiente. Fíjense ustedes lo siguiente. El caso del cuerpo 1, no presenta fricción. El caso del cuerpo 2 sí presenta fricción y la fricción se llama F2 con minúscula, F2 con minúscula. Esta es la fricción. Ahora bien, el peso de M1, ¿no es cierto?, se descompone en la fuerza que es, ¿no es cierto?, perpendicular a la superficie, es decir, el peso se descompone en una fuerza que va perpendicular a la superficie y otra que va paralelo a la superficie. La fuerza que va paralela a la superficie empuja, ¿no es cierto?, empuja al cuerpo hacia abajo. Pero el cuerpo que está aquí abajo, o sea, M2, ofrece una fuerza en dirección contraria, ¿sí?, a la caída del cuerpo M1. ¿Qué significa eso? Él, por su propia inercia, impide que éste caiga libremente. Entonces, lo que está ocurriendo es que tengo un F2, un F1, 2, o sea, fuerza sobre el cuerpo 1, debido a la presencia de 2. La fuerza en la dirección de caída del cuerpo tiene la componente del peso, que es M1G seno del ángulo teta. Fíjense que el ángulo teta está aquí. El ángulo teta es este, y si lo reflejo en esta, me queda en esta. Fíjense que este lado, ¿no es cierto?, es perpendicular, o sea, el peso es perpendicular a la superficie horizontal. Esta otra, ¿no es cierto?, es perpendicular, ¿no es cierto?, es perpendicular a el otro lado del ángulo. Por lo tanto, este ángulo teta de aquí es igual al ángulo teta de acá. ¿Sí? Es decir, el ángulo teta que acabamos de describir, ¿no es cierto?, es el ángulo de inclinación de, ¿no es cierto?, de inclinación de la superficie inclinada. Y por lo tanto, M1G seno de ese ángulo es la fuerza que empuja, ¿no es cierto?, al cuerpo hacia abajo. Menos F12, que es la fuerza de oposición del otro cuerpo M2, ¿sí?, para que se mueva. Entonces la primera ecuación sería M1G seno de teta menos F12 es igual a M1 por la aceleración que tiene. ¿Por qué esta aceleración A1 no es igual a la aceleración de la gravedad? Porque hay una fuerza que lo impide aquí, ¿sí?, que es la oposición de M2 para que éste caiga libremente, ¿sí? La otra ecuación es la ecuación de la normal. Dice que M1G coseno de teta, o sea, el lado adyacente, menos N1 es 0, o sea, N1, que es la fuerza sobre el cuerpo debido a la presencia, ¿no es cierto?, del plano, ¿sí? Y esta es la otra ecuación, o sea, 1 y 2 son las ecuaciones para M1. Ahora vamos a ver que 3 y 4 son las ecuaciones para el cuerpo M2. En el cuerpo M2 hay más fuerzas, fíjense bien. Está la fricción F2 en la dirección de movimiento
está la fuerza con que está empujando M1, ¿sí? M1, ¿sí? A M2, o sea, tengo la F21, F21. Esta de aquí, ¿no es cierto?, es M2G seno de teta. Aquí también tengo un M2, un M1G sen teta. Aquí hay un M2G sen teta. Y, ¿no es cierto?, tengo F21 y tengo la fricción. O sea, tengo 1, 2, 3 fuerzas en la dirección del plano inclinado, Entonces sería M2G sen teta más, porque esa empuja hacia abajo, ¿no es cierto? M2G sen teta que lo empuja hacia abajo, F21 y menos la fricción 2. Y esto sería M2 por A2. Fíjense que aquí dice M1A1, aquí dice M2A2. La otra ecuación es la de la normal, que es idéntica a esta 2. Es decir, la 4 es idéntica a la 1. Sería M2G coseno de teta menos N2. ¿Sí? Y la quinta ecuación que yo voy a escribir, es decir, como van juntos a 1, o sea, la aceleración con que va M1, es igual a la aceleración con que cae 2 porque van juntos y a esta le llamo A. ¿Sí? La sexta ecuación es nada más recordar que sobre la masa 1 no hay fricción, pero sí hay fricción sobre, ¿no es cierto?, la masa 2. F2 es igual a mu por N2, pero N2, de acuerdo a esta ecuación, aquí, esta, me dice que esto es M2G coseno de teta, ¿sí? Y por lo tanto, esta ecuación es la que yo debo reemplazar en el momento que tenga que escribir nuevamente esta ecuación de aquí, esta ecuación de acá, ¿sí? Entonces, ahora bien, F12 es la fuerza con que 2, ¿sí?, se opone al movimiento de F1, de M1. F21 es la fuerza que la partícula 1 empuja a M2 y a esto le llamamos fuerza de contacto. O sea, estas son las fuerzas con que 1 empuja a 2 y la fuerza, ¿no es cierto?, con que 2 es empujado hacia abajo por 1. O sea, la ecuación 7 y 8 son ecuaciones que de alguna manera es un recordatorio de lo que dice el problema. Ahora bien, yo tomo 1 y 3. ¿Por qué? Porque estas son las ecuaciones que unen 1 y 2, el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Y si se fijan ustedes, al tomar 1 y 3, ¿no es cierto?, la ecuación 1 y la 3, me va a quedar que M1G sen teta menos F12 más esta de aquí, M2G sen teta, M2G sen teta, más F21 menos la fricción va a ser igual, ahí es igual, M1 más M2 por la aceleración, porque la aceleración de A1 y A2 es la misma. Entonces, me queda esta ecuación. Fíjense que aquí con esto, F12 se va. F12 y F21 son dos fuerzas que siguen, ¿no es cierto?, la tercera ley de Newton. Como siguen la tercera ley de Newton, F12 anula a F21 en la ecuación. Ahora bien, despejo A. Si ustedes se fijan, me queda M1G más M2G menos esto por M2G coseno. Entonces me queda que la aceleración es M1 más M2 por G sen teta menos este pedacito de aquí, mu M2 G coseno de teta, dividido por M1 más M2. Le meto los valores y me queda, ¿no es cierto?, este primer cacho me queda 178, el segundo me queda 38.57, dividido por M1 más M2, que sería 20 más 12, son 32. Y la aceleración es 4.38 metros sobre segundos al cuadrado.
Esto que estoy diciéndole es importante porque ya calculé la aceleración. La aceleración es común porque van los dos cuerpos juntos. Si no fueran juntos, pues significa que las aceleraciones son diferentes. Ahora bien, la tercera cosa que debo hacer es, ¿no es cierto?, determinar cuánto vale F1,2 o F2,1 o la fuerza que denominamos, ¿no es cierto?, FC. Como son iguales estas, cualquiera de todas estas ecuaciones donde aparezca F1, 2 o F2,1 me sirve. Aquí aparece F2,1, aquí aparece F1,2. ¿Sí? Entonces cualquiera de estas me sirve y lo que yo voy a hacer es tomar la primera, que es esta de aquí. ¿Sí? Entonces F2 es M1G sin teta menos M1A. Fíjense que aquí F1,2 tiene signo menos, pasa para acá y me queda esto positivo y esto otro me queda negativo. Esa es la forma. Saco factor común M1 y me queda G sin teta menos A. Acabo de calcular A. G sin teta es 9.8 por el seno del ángulo, que es 0.57, menos A, que es 5. Aquí hay un... Bueno, aquí hay un errorcillo de que no estoy... No, sí. Lo que pasa es que seguramente este es el valor de la aceleración y yo puse el valor que... Porque si se fijan ustedes, esto está corregido. Entonces, este valor en realidad es 4.38 y multiplicado por 20 me da un cachito menos que 2.6 minutos. 2.6 minutos. Esto fue porque corregí aquí, pero no lo corregí acá. Perdón. Voy a tener que empezar a revisar eso porque está. Ahora bien, este es el ejercicio que tiene que ver con estos bloques, ¿no es cierto? Estos bloques de masa M1 y M2 que están siendo pujados. Aquí tenemos un ejercicio que es mucho más sencillo, es menos complejo, pero no deja de ser un bonito ejercicio. Fíjense lo que dice. Yo tengo M1, M2 y M3 todos unidos por una cuerda. Aquí hay una polea, ¿no es cierto? Una polea para que pase la cuerda. Y vamos a ver, dice, considera el sistema de la figura. El coeficiente de fricción entre M3 y M2 con la mesa es museo. O sea, M3 y M2 sí tienen fricción con la mesa. Si la aceleración del sistema es A, calcule, o sea, me están diciendo que la aceleración es A, calcule la masa del cuerpo M2, la tensión de la cuerda que une a M2 y M3. Ahora bien, me dicen que M3 vale 5 kilogramos, M1 vale 10 kilogramos, ¿sí? Me dicen que la fricción cinética es 0.15 y la aceleración es 1/5 de G. 1/5 de G significa la quinta parte de 9.8. Ahora, ¿qué es lo primero que debo hacer para resolver este ejercicio? Bueno, M3, M2 y M1 tengo que hacer su diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? M3, M2 y M1 van juntos, ¿sí? Y aquí hay un dibujito, dicen que van hacia... Bueno, inicialmente nos interesa determinar, ¿no es cierto?, cuál es el valor de la aceleración porque van los tres juntos. La aceleración de M3, de M2 y de M1 es la misma porque van juntos y la cuerda está tensa. No lo dice aquí, pero eso es lo que podemos concluir. Hay fricción. Esto significa que M3 tiene una fuerza que lo tira hacia acá y otra fuerza de fricción hacia atrás. M2 tiene varias fuerzas. M3 está siendo arrastrado por M2. ¿Sí? M2 está siendo arrastrado por M1 y hay fricción en M2, entonces aquí hay tres fuerzas.
En el caso de M1 hay una tensión total hacia arriba y un peso hacia abajo. Es todo lo que podemos decir. Vamos a ver cómo se ve. Ah, pues aquí está. Miren, tengo que M3 tiene su peso, M3G, M2, M2G. Hay una fricción para F2, o sea, para la masa 2. Hay una fricción para M3. Y por lo tanto, M1 está tirando esto en la forma que nos indica. Fíjense que M1G solamente tiene su peso y la tensión de estos dos cuerpos juntos. Ahora bien, si se fijan para el caso de M2, tal como les decía, hay una tensión que M1 ejerce hacia la derecha sobre M2. Hay una fricción F2 hacia atrás. La fricción siempre se opone al movimiento. Como estos cuerpos se están moviendo a la derecha, la fricción es hacia la izquierda. Ahora, sobre M2, M3 ofrece resistencia al movimiento. Esto es lo que llamamos F2.3. Entonces, tengo en la dirección de movimiento del cuerpo 2, 3 fuerzas. La tensión F2.3 y la fricción 2. Perpendicular a eso tengo la normal y su peso. En el caso del cuerpo 3, el problema solamente ofrece 2 fuerzas en la dirección de movimiento. F3.2, que es la fuerza con que 2 está tirando a 3. ¿Sí? La otra fuerza es la oposición o la resistencia que ofrece la fricción, F3. Y las fuerzas perpendiculares serían M3G y N. Fíjense que M3G está siendo anulado por N. Aquí M2G está siendo anulado por N. Esta N es diferente a esta otra N, entonces no hay que confundirse, ¿no? No hay que confundirse. Entonces vamos a escribir las ecuaciones. Para 1, M1G menos T, porque esta fuerza es hacia abajo, los cuerpos están cayendo, M1 está cayendo, estos están siendo arrastrados por M1 y el arrastre está representado por la tensión. Entonces, M1G menos T es M1A. Como los tres cuerpos van juntos, aquí ya no hice cuestión de que haya una 1, A2 y A3, sino que dije los tres van juntos, por lo tanto, A. ¿Sí? La otra ecuación, ¿sí? Dice lo siguiente. T menos F2,3, o sea, estamos calculando en este cuerpo, T, esta tensión, menos F2,3 menos la fricción sería M2A. El tercer cuerpo, ¿no es cierto?, sería M3, ¿sí? Y por lo tanto, déjenme ver qué pasa aquí. Entonces, el tercer cuerpo que voy a considerar es que F3,2, el cuerpo F3,2 menos la fricción, ¿sí? Va a ser igual a M3 por A. Fíjense, aquí tengo M1 por A, M2 por A, M3 por A. Estas tres ecuaciones, ¿sí?, nos están ofreciendo la posibilidad de, ¿no es cierto?, de resolver el problema. La otra ecuación es que para M3 por G menos N3 es 0. La fricción va a ser mu por N, es mu por M por G, que va a estar en el caso de M3 y M2 sería la masa M1, M2 o la masa de M3. O sea, esta ecuación es genérica. Ahora bien, fíjense, voy a tomar 2 y 4, la ecuación 2 y 4, estas dos ecuaciones. ¿Sí? T menos F2,3 menos la fricción 2 es igual a M2 fuera. La 4 es esta otra. Voy a sumarlo. Fíjense lo que hago. Es T menos F2,3 menos la fricción 2 más F2,3 más F2,3, ¿sí? ¿Sí?
menos la fricción 3. Entonces, si ustedes se fijan, sumé 2 por A más 3 por A. La masa M2 por A más la masa M3 por A. Ahora bien, si ustedes se fijan, aquí yo logré anular estas dos fuerzas de oposición, ¿no es cierto? F2,3 y F3,2. Esta es la ecuación que tengo aquí. Ahora bien, la ecuación 1, M1G menos T es igual a M1A, ¿no es cierto? Yo puedo escribir esta tensión de aquí como M1A, perdón, este va para allá, la tensión pasa para acá y este pasa para acá, entonces me queda M1G menos M1A. Entonces, en vez de escribir T, voy a escribir M1G menos M1A, porque la tensión T, ¿no es cierto?, que la puedo reemplazar por estas dos cosas, M1G menos M1A. Aquí tengo F2, que es la fricción 2, es menos mu por M2 por G, y aquí tengo F3, que nuevamente, ¿no es cierto?, es mu por M3 por G. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo tengo mu por M2 menos la fricción 3, aquí tengo M2 por A, M3 por A. Fíjense que me preguntan por la masa M2, por lo tanto voy a juntar todas las masas 2 aquí, es decir, esta la voy a pasar para acá, esta la dejo, esta la paso para acá y me voy a quedar M1G menos M1 por, ¿no es cierto?, mu M2G aquí, menos este F3 que es mu por M3 por G, menos este M3 que pasé para acá, y de este otro lado me queda M2 por A más mu cinético por M2 por G. Ahora bien, si ustedes se fijan, yo puedo sacar factor común la masa M2 aquí y me queda M2A más mu C por G. Del otro lado, si ustedes se fijan, me queda M1G, M2 por 0,1G, menos mu por M3 por G, menos M3 por A. La aceleración es conocida. Entonces, y el otro cacho que me queda es esto de aquí, ¿no? Entonces, se van las G. Se van las G. Entonces, reemplazo, me queda M1 que es 10. M1 por 0,2 es esto. Mu por M3 es esto otro de aquí. Menos M3 por A es 0,2 por 5. ¿Sí? Aquí me queda 0,15. Y del otro lado me queda M2, 0,2 más mu. Entonces, de este lado me queda 6,25 juntando datos. Y esto es igual a M2 por esta suma que es 0,35. Entonces me queda que M2 es 6,25 dividido por 0,35 es 17,86 kilogramos. 17,86 kilogramos. Ahora bien, la misma ecuación 1 me va a servir para calcular la tensión. Entonces, lo que yo voy a hacer es que T es M1G menos M1A, saco factor común M1, es G menos A, ¿sí? Es 9,8 menos A, la aceleración es 0,2 por 9,8, ¿no? Acuérdense que decía que la aceleración, el problema decía que la aceleración, ¿dónde está este? Sí, aquí. Dice, la aceleración era un quinto de G es 0,2, ¿no es cierto? Entonces, me queda... Sí, me queda, ya me perdí. Aquí está. Entonces me queda 9,8 menos 0,2 por 9,8, o sea,
quinta parte de 9.8, entonces esto es 10 por la masa del cuerpo, M1 es 10, por esto que hay aquí, que es 7.84, me da 78.4 newtons. ¿Sí? Este es otro ejercicio que lo voy a buscar, ojalá que lo encuentre. ¿Sí? Déjenme ver, ojalá que lo encuentre. A ver, déjenme ver si es este. No, estos son otros ejercicios. ¿Sí? Este es el ejercicio 2', déjenme ver. Este cuerpo, ya sé cuál es este. Este es el ejercicio. Fíjense que este ejercicio no está difícil, pero es interesante. Dice, un bloque de masa 10 kilogramos sujeto por una cuerda descansa sobre un plano inclinado con un ángulo de 30 grados. O sea, este es el ejemplo. Tengo mi cuerda, M, ¿no es cierto? Y, ¿sí? Dice, con un coeficiente de fricción estático, mu estático, 0.4 y cinético de 0.03. Si la tensión de la cuerda es de 25 newton, la tensión de la cuerda es eso, calcular el valor de la fuerza de fricción. Ahora, este sería el caso A. El caso B dice, si la cuerda se rompe, calcular el valor de la aceleración del bloque. Si la cuerda se rompe. Entonces, primero hay que calcular este caso estático. El caso estático. Bueno, entonces, el primer diagrama de cuerpo libre que vamos a dibujar es este siguiente. Fíjense que yo tengo, ¿no es cierto?, este cuerpo que está en este punto, hacia arriba tengo la tensión, el cuerpo tiene tendencia a moverse hacia abajo, el cuerpo tiene tendencia a moverse hacia abajo. Por lo tanto, la fricción, si el cuerpo se podría mover hacia abajo, la fricción va a ir en la dirección contraria, ¿sí? Esta fricción es la fricción estática, es decir, se opone a que caiga y por lo tanto tengo que la tensión y la fricción están hacia arriba y la velocidad, ¿sí?, que podría agarrar este cuerpo se debe a la componente esta, ¿sí?, de mg. Fíjense que la componente perpendicular a la superficie se opone a la normal y la que podría mover el cuerpo hacia abajo es esta de aquí. Entonces, tengo 1, 2, 3 fuerzas, T más F menos mg en teta es 0. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está moviéndose. El cuerpo está estático, sujeto por esta fuerza más esta y esta. Estático, o sea, mg podría tirar el cuerpo hacia abajo, pero no lo puede tirar porque la fricción y la tensión de la cuerda lo impiden. Una vez que yo hago esto, yo puedo despejar la fricción porque no la conozco. Sería mg en teta menos t es igual a 10 menos la tensión. 25 me da que la fricción es 49 menos 25 es 24 newton. Este es el caso del cuerpo cuando está estático sostenido por una cuerda en la cual la fricción y la tensión de la cuerda se oponen a que el cuerpo caiga porque el peso del cuerpo tiende a que el cuerpo se vaya hacia abajo. ¿Sí? En el momento que se rompe la cuerda, significa que la tensión de la cuerda desaparece y solamente me van a quedar la fricción y mg en teta, que es la componente del peso, hacia abajo. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo que en la dirección del movimiento, hacia arriba está la fricción y hacia abajo está mg en teta, hacia abajo mg en teta. Fíjense que la fricción tiene signo más y esta otra tiene signo menos.
Entonces, la fricción menos mg en teta, la fricción menos mg en teta es igual a m por a, ¿sí? La masa por la aceleración. Yo puedo suponer que la aceleración va en la misma dirección de mg en teta si es que el cuerpo está cayendo. Si no supongo eso, la aceleración debería tener el signo correcto. Fíjense que F de la fricción igual a mu por mg, ¿sí? Está claro que va hacia X positiva, X positiva. En cambio, esta otra va en la dirección de los X negativos. Pero lo que yo les digo es lo siguiente, no importa que uno escriba la ecuación bien y no haga suposiciones acerca de que esta aceleración es negativa o positiva. Entonces, yo escribo mi ecuación, este es mu k, fíjense que aquí este es el mu estático, este es el mu, ¿sí? Cinético, ¿sí? El mu k. Entonces, mu k por mg coseno de teta menos mg sen teta es igual a m por a. Las masas se me van porque está repetido y me queda mu k por coseno menos el seno de teta por g, ¿sí? Porque me queda el g. Esto igual a la aceleración, ya se me fue la a. Entonces me queda que la aceleración, ¿no es cierto?, va a ser igual a esto, que es menos 0.24 por 9.8, por lo tanto la aceleración es menos 2.35 metros sobre segundos al cuadrado. Esto es interesante, fíjense. De este lado es un ejercicio, de este es otro ejercicio. Este fue un ejercicio de examen. Fue un ejercicio de examen. Y en el fondo lo que me están preguntando son dos cosas diferentes. Este también fue parte de un ejercicio de examen, pero lo vamos a dejar para la próxima reunión. Entonces, quiero que quede bien claro. Estos ya son los últimos ejercicios que estamos haciendo antes del examen del tema 3. Estos ejercicios están en cambio, ¿sí? No se les olvide que el próximo viernes empieza a las 7 de la mañana, empieza la tarea 3. La tarea 3. Cualquier duda que tengan, el próximo viernes me pueden preguntar sin ningún problema. ¿Qué problemas, dificultades, qué pasó con la tarea 4? Ya estamos a punto de hacer la tarea 4. Entonces, el próximo viernes vamos a seguir haciendo ejercicios y preparándonos para el examen, el segundo examen de este tema 3. El segundo examen de este tema 3. La tarea 3... la tarea 4 también tiene que ver, la tarea 4 también tiene que ver con el tema 3. Empieza a las 7 de la mañana del viernes y termina el domingo a la, bueno, a medianoche, Entonces, quiero que quede bien claro, estamos haciendo ya ejercicios para preparar el segundo examen de este curso. Fíjense que eso significa de que esto significa de que a partir del próximo viernes ya estaríamos haciendo el último tema de este curso y estaríamos preparándonos para la tarea y el examen de el tema 4, que tiene que ver con sistemas de partículas. Sistemas, en vez de estudiar una sola partícula, vamos a estudiar muchas partículas juntas. Y vamos a buscar una forma de representar a esas muchas partículas, es decir, a ese cuerpo, ¿sí? A través de, ¿no es cierto?, un punto representativo del sistema. Entonces, no hay alguna duda, no hay
¿Algo que me quieran preguntar? Entonces, como ven ustedes, todos estos ejercicios están en cambio. No necesitan ustedes ningún tipo de apoyo o ayuda para, ¿no es cierto?, prepararse y revisar algunos de los detalles que de alguna manera yo les hice ver en estos ejercicios que les presenté. Miren, ya hay 14. Vamos a finalizar en este momento, ya que no hay dudas o preguntas. Si hay dudas, me pueden escribir, o sea, no le piensen mucho, simplemente tienen duda, me escriben y yo les contesto. Yo siempre contesto todas las dudas que me llegan de diferentes formas, pero ya voy a terminar porque ya me cansé.